Eh, bueno, ya estoy presentado. Buenos días a todos. Voy a intentar ser lo más breve posible. Lo que quiero, sobre todo, es dar lugar al panel para que discuta el trabajo que hemos generado desde el GEL en base a un relevamiento del linfoma de Hodgkin en primera línea. No tengo conflictos de interés para esta presentación. Bueno, este relevamiento dio lugar a un abstract que ha sido presentado para el próximo ASH para su evaluación, cuya primera autora es la doctora Rivarola y obviamente cuenta con la invaluable ayuda de Luis Malpica y de Brian Balcacer para el análisis estadístico. Esperemos que realmente pueda ser presentado y bien recibido. Adelante, atrás, adelante. Adelante. Bueno, en términos generales, todos sabemos que la mayoría de los pacientes con Hodgkin se curan. Esto no ocurre desde ahora, ocurre desde hace muchísimos años. Antes del ABVD, lo que ha ido cambiando es la toxicidad que necesitamos para curarlos a los pacientes. Hemos puesto el acento en disminuir la toxicidad. Es cierto que desde el 2011 para acá, con los nuevos esquemas de rescate, las probabilidades de sobrevida para esos pacientes, 25% aproximadamente que recaían, han mejorado significativamente. La incidencia en países desarrollados, como vamos a ver, aparentemente es mayor. No hay muchos estudios en vida real para Latinoamérica, sobre todo que englobe a muchos países. El acceso a las imágenes y medicamentos es heterogéneo en las zonas. Si estamos hablando de primera línea, en cuanto a medicamentos, básicamente hablamos del brentuximab para dar, por ejemplo, un esquema tipo Echelon-1. Y si hablamos de imágenes, obviamente estamos hablando del PET. Pasamos. Esta es la incidencia del Hodgkin en el mundo, de acuerdo a 4 bases. En azul, obviamente, están aquellos países donde la incidencia es significativamente mayor, el hemisferio norte, y el hemisferio sur tiene algunas excepciones como Australia, Nueva Zelanda. Y si nos enfocamos a nuestra región, vemos que algunos países como Venezuela, Argentina y Uruguay tienen mayor incidencia. Esto es cierto. Y es un poquito por eso que nosotros estamos llevando la casuística del gel en esta patología. No va para atrás. No, va para adelante. Para atrás. Ahí está. No más. Este es atrás y este es atrás. Sí, pero no estaría funcionando esto. Bueno, estos son nuestros pacientes. En realidad tomamos una base que ya había sido desarrollada, hubo que reajustarla, algunos pacientes no machearon perfectamente bien, así que para el análisis hay 864 pacientes de 7 países de Latinoamérica. Desde luego no estamos todos. Hay 2 faltantes muy importantes que son México y Brasil, que representan el 70% de la población de la región. Con respecto a sexo no hay mucho para mencionar, se repite lo que está reportado en la literatura, un ligero predominio del sexo masculino. Con respecto a las edades, a todos nos enseñan en la facultad que el Hodgkin tiene una distribución bimodal. Nos deberían aclarar que en realidad esas 2 montañas tienen un tamaño muy distinto. La primera es el Everest y el otro es una pequeñita colina allá al final.
y eso es lo que vemos en nuestra casuística. La edad media de la población son 36 años, la mayoría de los pacientes son menores a 40 años, y remarqué a los mayores de 60 años, que son el 20%, porque es una población que probablemente deberíamos tener un algoritmo terapéutico distinto. Nosotros en nuestra institución, para estos pacientes en temprano desfavorable o avanzados, usamos el esquema RATL, esto es ABVD por 2, y el PET interino es negativo. Desescalamos sacando la bleomicina en un intento de disminuir la toxicidad pulmonar. Y los nuevos esquemas en primera línea, con las nuevas drogas en primera línea, intentan secuenciar en estos pacientes para disminuir la toxicidad también. No hay mucho para mencionar con respecto a los subtipos histológicos, se repite lo que está publicado para pacientes HIV negativos. Hay algunos pacientes HIV en la serie, sabemos que los pacientes con HIV tienen una mayor incidencia de celularidad mixta, pero no es el caso, acá predomina claramente esclerosis nodular. 3% de HIV positivo, por tratarse de gente joven, la mayoría tiene un performance status excelente, esto hay que tenerlo en cuenta, 96% ECOG de 1 o menos, el 38% tenía síntomas B, en el 40% la LDH estaba aumentada. Con respecto al volumen de la masa, si tenían enfermedad voluminosa o no, el 23% sí. Compromiso extranodal 25%, esto es muy importante porque es uno de los factores pronósticos más relevantes y también en la casuística nuestra, y sobre todo si los sitios extranodales son más de uno, y sobre todo si son pulmonares y óseos. El 59% fueron atendidos en instituciones privadas. Esto no estoy muy seguro qué significa, porque es muy distinta la situación en cada uno de los países. De nuestro país reportaron instituciones privadas básicamente. Hay una conclusión con respecto a este punto. Los tres grupos en cuanto al enfoque terapéutico, como todos sabemos, son temprano favorable, 1, 2A, sin enfermedad voluminosa, tempranos desfavorables, 1, 2, con síntomas B o enfermedad voluminosa, y los avanzados, estadios 3 y estadios 4. Llama la atención porque el 57% tenían formas avanzadas. No hay un número muy claro de cuál es el porcentaje de los avanzados en las casuísticas, pero casi nunca supera el 50%, o sea que este 57% sería realmente alto, y probablemente quizás nos habla de un acceso a la salud relativamente tarde, y es por eso que los pacientes tienen formas más avanzadas. Bueno, este slide es bastante importante, voy a intentar explicarlo. No miren el del medio, lo que habla es del acceso al PET. A la izquierda es PET al momento del diagnóstico, al final PET a fin de tratamiento. Como podemos ver, en ambas situaciones, más del 50% de los pacientes no tenían acceso a PET. Hay que aclarar que la serie incluye a muchos años, del 2010 para acá. Es muy probable que estos números hoy sean mejores para la región, pero no deja de ser obviamente un dato muy relevante. Con respecto al PET interino, en realidad hacemos mea culpa con respecto a la base de relevamiento de datos, porque no quedaba muy claro que era PET interino. Algunos entendían como que era un PET de control a mitad del tratamiento. En realidad el PET interino se entiende aquel que cambia conducta, o sea que uno lo tiene decidido antes de empezar el tratamiento y sabe que lo va a hacer después de 2, 3 ABVD, por ejemplo, y de acuerdo al resultado va a tomar una decisión. Bueno, eso no fue muy bien entendido, entiendo, y es por eso que el reporte dice 73% no tuvieron PET interino. Yo no haría mucho caso a esa situación. Con respecto al PET interino, los usos más frecuentes en temprano favorable para determinar radioterapia sí versus no. Nosotros usamos el estudio rápido, o sea, después de 3 ABVD decidimos
de acuerdo al PET interino, si se irradia o no se irradia. Una pregunta que surge, después le preguntaremos al panel, donde no hay acceso al PET, ¿los pacientes son irradiados o la tomografía reemplaza al PET? Y en los tempranos desfavorables y avanzados, para determinar, ya sea desescalar, como es el estudio Rattle que mencioné recién, o ya sea, o el estudio HD18. El estudio HD18 es muy improbable que alguien lo utilice porque es bajar de 6 BCOP a 4 BCOP después de un BCOP, un PET interino BCOP 2 negativo, y la mayoría no usa BCOP, y escalar en el AHL 2011 es empezar con ABBD, si el PET es positivo, subo a BICO. La pregunta es, donde no hay acceso al PET, ¿todos reciben igual tratamiento? Esto es ABBD por 6. Bueno, este slide me encanta porque desmistifica mucho de lo que se anda hablando por todo el mundo con respecto a cómo se deberían tratar los pacientes en primera línea. En Latinoamérica, a pesar de que tengamos en muchos de nuestros países acceso al brentuximab, el 95% de los pacientes recibieron ABBD. Solamente el 0,1% Echelon One, y BICOP el 1% de los pacientes. Nuestro tratamiento sigue siendo el ABBD. Bueno, acá es más confusión que claridad de lo que le puedo transmitir con respecto a la radiación. El 40% de los tempranos fueron irradiados, lo que no puedo decirles bien por qué. Si se irradiaron porque el PET interino dio positivo, si se irradiaron porque no había PET, entonces el tratamiento consistía en un ABBD corto más irradiación. Lo que no tengo ninguna respuesta es por qué se irradiaron el 21% de los avanzados. En principio el avanzado no se irradia, como todos sabemos. Aquí probablemente haya quedado algún foco y se haya entendido que irradiar ese foco maximizaba las posibilidades de alcanzar remisión completa. Con respecto a la respuesta, el 76% alcanzaron remisión completa. En Hodgkin no tiene ninguna importancia analizar remisión parcial o refractario, o sea, si el paciente no alcanza remisión completa, es malo. La curva de sobrevida libre de progresión a 5 años para el grupo total, a la derecha, es con un seguimiento medio de 65 meses, esto es un poquito más de 5 años, es de 64%. Esto es malo. Está muy por debajo de cualquier curva, independientemente que haya un 57% de avanzados. La curva de sobrevida global está bastante más próxima a la reportada en la literatura para los grupos globales, 85% a 5 años. Después vemos por qué piensa el panel. Dijimos que solamente un 4% tenía un performance status malo. A esos pacientes en celeste les fue muy, muy mal. Afortunadamente era un porcentaje muy bajito. Este gráfico fue el gráfico que va adosado al abstract que se envió al ASH y es probablemente el gráfico más importante que muestra que de acuerdo al PET final y en las ordenadas está sobrevida libre de progresión, en cualquiera sea la categoría, temprano, favorable, desfavorable o avanzado, el tener acceso a PET final fue significativamente mejor que no tener acceso a PET final. La diferencia, como ven, es muy distinta. Y sobrevida global fue solo inferior en tempranos desfavorables no evaluados en el PET final, 96 versus 76%. Encontré este artículo, dado que no teníamos pacientes de Brasil, donde divide, es de Río de Janeiro, donde divide los pacientes, está muy bien la categorización en cuanto a qué es un alto nivel socioeconómico y qué es un bajo nivel socioeconómico, sobre todo tiene que ver con el acceso a salud, y fíjense el impacto que tiene en términos de sobrevida global en esta serie de Brasil,
los pacientes con un nivel socioeconómico más bajo tuvieron una sobrevida claramente peor. En el análisis multivariado, no tener PET al fin del tratamiento, como ya dijimos, se asoció a peor sobrevida libre de progresión. Otros factores asociados a peor sobrevida fueron compromiso extranodal, ahí dicen desfavorable, pero obviamente es un error porque si es temprano desfavorable no tiene compromiso extranodal porque es estadio 1 o 2, LDH elevada en avanzados y el linfoma de Hodgkin avanzado, los pacientes tratados en instituciones públicas tuvieron menor riesgo de recaídas. Ustedes me tienen que explicar un poquito bien por qué, porque yo la verdad que no, nosotros reportamos solo de instituciones privadas. Las conclusiones es que según nuestra información es el relevamiento más representativo del tratamiento de Hodgkin en primera línea en la TAM, que la forma de presentación es similar a las reportadas previamente en otras series, que ampliamente la BBD fue el esquema más utilizado. Estas son las conclusiones que están en el abstract, básicamente. Y que la sobrevida global a 5 años fue comparable con los resultados internacionales. Sin embargo, el acceso limitado al PET de fin de tratamiento redujo la sobrevida libre de progresión cuando se comparó con los países más desarrollados. Y estas son algunas de las preguntas que creo, después cada panelista conteste lo que le parece, pero que me parece que nos deberíamos formular. Y dejemos el slide puesto ahí. Es cuando no hay acceso a PET, todos los pacientes con estadios tempranos favorables tratados con ABVD corto, 2 a 4, deberían ser irradiados. El 57% eran avanzados y solo 1%, 0,1% en realidad, recibió Echelon One. ¿Esto es una decisión médica o es un problema de acceso? El 21% de los avanzados fueron irradiados, eso ya lo mencionamos. ¿En cuáles escenarios irradiaríamos a los avanzados? Los pacientes sin PET final tuvieron peor sobrevida libre de progresión en todos los estadios. ¿Esto es una interpretación incorrecta de la tomografía? ¿Es un subtratamiento en algunos casos, por ejemplo los tempranos favorables? ¿O es solo un marcador del nivel de cuidado de salud que tenemos? Y la última, la sobrevida global fue equiparable a la publicada en la literatura internacional. ¿Es mérito de los esquemas de rescate, de las nuevas drogas, del trasplante? ¿O es un seguimiento corto para pacientes con linfoma de Hodgkin los 5 años? Hace muchos años, cuando el Hodgkin todavía era una enfermedad, se acuñó el término de Chronic Relapsing Hodgkin Disease, porque se veía que los pacientes con Hodgkin tenían una forma de presentación con grandes masas tumorales, se trataba, se reducían, si recaían, uno le podía dar 1 línea, 2 líneas, 3 líneas, 4 líneas. Yo tengo pacientes con 10 líneas terapéuticas y seguramente varios de los presentes deben tener pacientes que siguen teniendo la enfermedad, siguen siendo sensibles, sobre todo los síntomas B, a los corticoides. No se mueren porque son personas jóvenes que están en buen estado general y el Hodgkin sigue estando allí. Entonces, por ahí 5 años de seguimiento para mostrar diferencias en sobrevida global en esta población tan sana, es un tiempo relativamente corto. Y eso es todo. No sé si pasa el panel porque tienen que responder eso. Ah, no, tengo que volver la pregunta. A ver. ¿Puedes poner la última? ¿La pones? ¿Yo paso también? Ahí está. Bueno, preguntaba cuando no hay acceso al PET. Disculpen, todos pueden leer, pero cuando no hay acceso al PET, que no sé cuántos países no tienen acceso al PET, todos los pacientes con estadios tempranos favorables tratados con ABVD 2, 3, 4 deberían ser irradiados. No sé qué piensan. Germán, espera un poquito. Quería presentar al panel de expertos para que la gente de la audiencia supieran que bueno, está la doctora Carolina Oliver. Ella es médico hematólogo del Hospital Británico de Montevideo y Casmo. Es parte del grupo uruguayo de linfoma.
trabaja en Montevideo, Uruguay. Lamentablemente, la doctora Rosa Viday Ríos Jiménez no pudo conectarse porque estaba con problemas de conexión, ella es cubana. También nos acompaña en nuestro panel la doctora María Alejandra Torres Vieria, ella es médico hematólogo del Instituto de Oncología de la Universidad Central en Venezuela, en Caracas, Venezuela, y la doctora Alana Bongassen, que es hematóloga clínica, trabaja en el Hospital Día Instituto de Previsión Social y es hematóloga clínica del Centro Oncológico Revista de Asunción, Paraguay. Ahora, bueno, en realidad creo que en nuestro país, por ejemplo, en Uruguay tenemos acceso 100% al PET de fin de tratamiento, entonces no lo usamos en esa situación siempre y hoy tenemos acceso en estadificación, intermedio y fin de tratamiento. Pero para responder la pregunta, creo que los pacientes que no tienen acceso a PET deberían recibir radioterapia, principalmente con el estudio alemán, que son los pacientes de mucho mejor pronóstico, son 2 irradios a siempre con radioterapia. Los pacientes que tienen son específicamente un subgrupo de pacientes de favorable y temprano. Los pacientes que van a ser rápido, en realidad también deberían recibir radioterapia porque no vamos a poder saber si están en respuesta completa o no, y de hecho lo puede incluir, entonces creo que sí. A ver, en principio, importante, bueno, por supuesto que la incorporación del PET nos hizo definitivamente poder de alguna manera establecer cuál es el siguiente paso. Y no tener el PET de alguna manera puede hacer que nosotros asumamos que hay un estándar que no se puede evitar, viejo, antiguo, que es la radiación posterior al estadio acortado, a la administración corta de quimioterapia en pacientes considerados tempranos. Pero la segunda consideración importante es que no es lo mismo temprano favorable que temprano desfavorable. Porque ahí dice tempranos favorables. Ok, temprano favorable. Y la segunda consideración entonces sería, fíjate, yo digo lo mismo que si nosotros no podemos diferenciar si está en remisión completa por PET, probablemente tienen que ser irradiados. Pero hay una consideración que tenemos que hacer hoy día con el conocimiento que tenemos. Rapids es verdad que estableció que, bueno, si no se irradia, el porcentaje baja de 91 a 97% de sobrevida global con la radioterapia. Pero también el estudio alemán, y tú hiciste referencia a eso, creo, Germán, el estudio alemán HD 17 nos deja saber dos cositas. Y esto es en desfavorables. Desfavorables, cuando les das 2 bicos y 2 ABB, no necesitaron radio. La comparación del peor de los eventos, del peor de los grupos en temprano, no necesitaron radio con intensificación de quimio. ¿Sí me explico? En cambio, en el estudio anterior, que es el HD15 o 14, no me acuerdo, o 16, establecía que en temprano favorables, 2 ciclos de ABVD sin radioterapia iba peor que con radioterapia. Entonces, pero son 2 ciclos, no estamos hablando de 4. Entonces, lo que quiero dejar sembrado es que los pacientes en estadios tempranos favorables tienen un chance de curabilidad, que lo sabemos, 80%. Un 20% de esos pacientes que consideramos favorables podrían progresar después del tratamiento. Entonces, el cuento clínico es, ¿lo salva la radio en qué porcentaje? El chance de que tú les des 2 quimioterapias extras en los sitios, por ejemplo, Venezuela. Si yo estoy en un privado, yo tengo un acelerador lineal, tengo además un equipo de radioterapia muy nuevo ahora, excelente, yo minimizo toxicidad. Pero el resto del país utiliza todavía aceleradores de muy vieja data. La mayoría de nuestros pacientes se presentan con mediastino grande y el riesgo de toxicidad de esa radioterapia me parece que es importante. Entonces voy a concluir. 2. Lo primero es, estoy de acuerdo, si no hay PET, nosotros tendríamos que irradiar. Si nada más usamos tomografía. Lo segundo, debemos sembrar la idea de que eventualmente lo que podemos controlar solo con quimio, tratando de evitar la radio, a través del uso del PET, es una posibilidad aún en estadios tempranos. Bueno, nosotros en Paraguay, en nuestro centro, tenemos acceso a PET de debut, el interim y el fin de tratamiento, pero esa no es la realidad del resto del país. Y pudimos ver en un estudio que justo presentamos también en ASH como Paraguay ahora,
que me impresiona, justo le estaba diciendo Alfredo, cómo se replican los números de los datos de lo que están presentando. Anteriormente, en estos casos, cuando no había acceso a PET, estos pacientes sí los irradiábamos. Ahora nos manejamos por PET, pero bueno, si no tengo esa opción terapéutica, o sea, esa opción para decidir, le haría sin dudar a duda radioterapia. Una sola consideración mínima es que en realidad a mí me llama la atención que, o sea, me llama la atención, no, si un paciente no tiene PET de fin de tratamiento, ¿cómo lo estadificaron? Entonces, si un paciente no está estadificado con PET, yo tampoco sé si está en un estadio precoz favorable. Entonces, ahí tenemos otro desafío mayor. O sea, están buenísimas las preguntas. Entonces, tenemos otro desafío mayor. Ese paciente le tenemos que hacer 2, le tenemos que hacer 4, le tenemos que hacer 6, porque en realidad hay un porcentaje de pacientes que iban a tener un estadio mayor. Entonces, creo que es caso a caso, país a país, porque sin duda que... Ya que estamos con el tema del PET, yo propongo ir a la... Vemos todas las preguntas, pero pasar a la pregunta 4, que es una pregunta para el abstract muy importante, que los pacientes sin PET de fin de tratamiento tuvieron peor sobrevida libre de progresión en todos los estadios. Esto se debe a una interpretación incorrecta de la tomografía, a un subtratamiento en algunos casos, por ejemplo en temprano favorable, o es solo un marcador de nivel de sistema de salud, como un subrogante de que tenemos un nivel de sistema de salud inferior a... Germán, antes de que pases a esa pregunta, yo sí quisiera hacer algún comentario con respecto a la primera. En México no todos los centros tenemos PET. Son muy pocos los que... ciudades grandes obviamente sí van a tener esto, pero hay ciudades pequeñas en las cuales es complicado tener PET. Tal vez suena muy extraño, pero en un país de más de 135 millones, con estados o provincias muy diferentes entre cada una de ellas, hay ciudades donde se tienen hasta 5 o 6 PETs, hay ciudades donde no hay ningún PET. Entonces, mucho de lo que sucede en México a veces nos tenemos que adaptar a seguir usando tomografías porque no tenemos esta herramienta. ¿Qué hacen, Luis? ¿Qué hacen en un...? Lo que mencionas ahí, si la tomografía muestra todavía una lesión presente, se irradia sobre esa lesión. Aunque... O sea, la tomografía reemplaza al PET. Exactamente. Yo radio todo. Estoy de acuerdo. Al temprano radio todo, basado en el acto de radio todo. A 20 Perdón, que aclaro, es un gol estándar, o sea, ahí no está fuera de lo que está en guías, o sea, está absolutamente dentro de un tratamiento ortodoxo. Bueno, con respecto al PET de fin de tratamiento, ¿por qué no? Pero yo, aquí cuando pones en la pregunta sobre el PET de fin de tratamiento y pones interpretación incorrecta de la tomografía, subtratamiento en algunos de los casos temprano favorables, sería importante porque tú presentaste en las curvas sobrevida libre de progresión y global de todos los estadios. No tenemos la data individual de cómo le fue a ese 20% que eran favorables, ese 20% que eran desfavorables en términos de sobrevida libre de progresión, quiero decir, destacado por estadio. No lo recuerdo. Pero entonces, porque es peor. Significativamente peor en todo esto. Pero entonces significa dos cositas. Muy probablemente estamos haciendo una estadificación como favorable que no es adecuada. Si eso es una interpretación inadecuada del que está tomografiando o del clínico en su apreciación, es diferente. Porque un favorable tiene una evolución que todos sabemos que la sobrevida libre, la sobrevida global, libre de progresión de su paciente, supera el 92, 93, 95%. Entonces, si no está allí, algo estamos haciendo nosotros clínicos que no está bien al momento de clasificar ese favorable. ¿Sí me explico? Y eso puede tener un componente mixto. Puede ser que es favorable desde el punto de vista de limitación de enfermedad, pero no desde el punto de vista de marcadores, o es favorable y la interpretación de la tomografía es subóptima. O sea, hay un mix de cosas, es lo que creo, ¿no? Bueno, a mí me parece que vamos de entrada a lo mismo. A nosotros nos pasa que a veces nos llegan pacientes que han recibido su primer ciclo ABVD en otro centro y llegan y fueron evaluados por tomografía y te vienen como un temprano favorable. Y nosotros le hacemos después un
un PET porque es la forma que nosotros evaluamos y espera, esto no era un estadio temprano, no era un 2A luego. Entonces, yo creo que es muy acomodarse en cada paciente y a la situación que vive cada país. Y yo creo que si es que las personas no tienen el diario de ver este tipo de patología, a veces pasa de largo un poquito este tipo de, o sea, la importancia de la estadificación. O sea, yo siempre digo, para mí el diagnóstico es todo, porque si yo no diagnostico bien, no puedo tratar bien. Entonces, es un problema hasta hoy que un Hodgkin, veo yo de esa manera, ¿verdad?, sea bien diagnosticado y estadificado, porque con esa primera estadificación hacemos todo el resto de lo que podemos o de lo que tenemos. No, sin duda, opino lo mismo. En realidad creo que la interpretación incorrecta lleva a tratamientos incorrectos y seguramente de menor entidad, y eso hace que cambien los resultados. Me parece interesante eso que dijiste de que la seguridad libre de progresión en los pacientes privados, en el público les dio mejor que en el privado. Nosotros en la corte uruguaya que tenemos en el registro uruguayo, que son 284 pacientes, nosotros somos 80% privados y 20% públicos en Uruguay. Tenemos una corte de 284 pacientes y seguridad global es igual, pero seguridad libre de progresión les va mejor a los privados que públicos. Entonces, ¿qué podría ser explicado? Obviamente porque llegan más tarde, un montón de cosas. Acá tenemos que tratar de buscar una explicación que no la sé. Una pregunta. Doctor, gracias a todo el panel por las brillantes presentaciones. Lo que se plantea ahora en estadio clínico avanzado 3-4 es que el paciente, si el IPS es más de 4 y la edad es menos de 60 años, que el paciente pueda empezar o recibir BICOP, que en Latinoamérica lo adaptaríamos con dacarbazina. Quiero saber si tienen experiencia personal de eso y si creen que en Latinoamérica estamos listos para, con nuestros pacientes, con nuestra idiosincrasia y nuestros recursos, poder dar BICOP-DAC. En realidad, por alguna razón ancestral, el tratamiento del linfoma de Hodgkin se dividió en una grieta entre lo occidente y un grupo de Alemania, Austria, etcétera, de influencia básicamente alemana, que nunca se pusieron de acuerdo. Al final hasta había cuestiones casi, yo al final creo que personales, de que nosotros vamos por acá y ustedes van por allá. Hoy parecería ser que para los avanzados la primera línea de propuesta va a ser brentuximab, Ekelon One, si usas ABBD, o el BICOP con brentuximab, reemplazando la procarbacina por dacarbazina, etcétera, presentado por Borgman en los últimos congresos con resultados espectaculares. Y en Latinoamérica, en Estados Unidos, el BICOP no se usa. Y no se usa sin explicación. Hace unos años atrás, el doctor Flower mostraba que Polarix era la primera vez que se había logrado mejorar al R-CHOP. Y la verdad es que se había logrado mejorar al R-CHOP con un esquema de los franceses y que nunca se usó. Porque eran muchas drogas, mucha rotación, etcétera, pero era mejor, más rituximab. El BICOP no se va a utilizar, o sea, por más que salga la mejor publicación del mundo, el BICOP no se utiliza. A ver. Creo que sí me escucho, ya está. Yo hice mi maestría y mi tesis fue acerca del linfoma de Hodgkin y tengo una corte de 500 pacientes con resultados muy parecidos. La verdad es que en etapa avanzada la supervivencia libre de progresión también fue de 68%, bajísima, ¿no? Temprano un poquito mejor y la supervivencia también es muy parecida. Todos tratados con ABBD, la mayoría, ¿no? Y entonces a raíz de eso dijimos, bueno, ¿qué tenemos que hacer con estos pacientes avanzados? Yo sí tenía PET en la institución al inicio, a mitad y al final. Entonces rotamos a BICOP, o sea, BICOP con la modificación de la dacarbazina, y a mí me gustó mucho el esquema del grupo francés, donde das 2 BICOP y luego desescalas con un PET negativo. Creo que es un esquema adecuado, das 2 intensidades, luego te bajas a BBD. Sí, pacientes jóvenes, pacientes que entienden un poco esta parte de acudir al hospital cuando tienen fiebre, que pueden venir de manera continua, y en los pocos pacientes que llevábamos mejoramos de manera significativa la respuesta.
Por lo que yo veía en mi población es una refractariedad de hasta el 30% en pacientes con etapa avanzada. Entonces, la biología del tumor en esa etapa avanzada es lo que está relacionado, yo creo que a esta baja supervivencia libre de progresión, porque la respuesta es realmente muy baja con ABVD en esa etapa clínica. Yo creo que sí vale la pena empezar a usar Vico. O sea, sí, definitivamente. Muchas gracias, Ana. Yo tengo la misma. Tengo una pregunta para todos que quisiera que la audiencia en general me responda. ¿Cuántos de ustedes rebiopsian a sus pacientes cuando tienen sospechas de ser refractario o ser recaído? Porque eso es para mí, cada vez que recibo un Hodgkin a mi institución, cada vez que lo recibo, es mal diagnosticado. No era Hodgkin, era angiominoblástico, era un linfoma difuso, era un linfoma nodular que ahora se conoce como linfoma B, con la nueva clasificación, o era zona gris. Les digo, cada consulta que tengo refractario no era, el 80-90% no era Hodgkin y nunca lo rebiopsiaron para ver. ¿Cómo es eso en Latinoamérica? Porque yo les puedo decir, cuando fui al Instituto Nacional de Cáncer en Perú, ninguno lo rebiopsiaron y yo estaba simplemente pensando ¿cuántos de estos no son Hodgkin? Entonces, eso creo que podría ayudar. Y en cuanto a lo privado y lo público, pensando el subanálisis, es que ustedes en Uruguay y Argentina hacen eso, pero la data de Perú, que son más de 300 casos, son Rebagliati, que es público, y el INEN, que es público. Y creo que ahí es donde podríamos hacer de pronto, como hicimos con T-Cell Argentina y Centroamérica y Perú, dividirlo y de pronto ahí vemos las diferencias que ustedes dicen. En cuenta, y es lo del Epstein-Barr. Tradicionalmente los metaanálisis te decían, el Epstein-Barr sí es de mal pronóstico en los mayores de 60 años, o más de 50. Es el grupo al cual le va mal. Y la evolución en el tiempo de Epstein-Barr, sabemos, de los países que están tercermundistas, que luego pasaron a una situación intermedia, que la incidencia del Epstein-Barr, para que tengan una idea, Perú llegaba a ser el más alto del mundo hace 25 años. 95% de los Hodgkin tenían Epstein-Barr. Un estudio que se publicó en Blood. Y luego, estos países en transición han ido bajando la posibilidad de la presión de Epstein-Barr hasta 50%. De hecho, nuestro último trabajo mostró que no teníamos ya ese 80-90% de Epstein-Barr, teníamos solo 50%. Cuando hice el estudio hace más o menos 15 años, vimos que la tasa de sobrevida era 80%, es decir, más o menos lo que uno podría esperar. Entonces, no me quedé con la impresión de que, considerando que Hodgkin es bajo en frecuencia, un poco la data reportada por Japón y China, como que más o menos Hodgkin podíamos irnos bien y reportar lo que uno podía pensar en Occidente, ¿no? Sin embargo, en la evolución nos hemos dado cuenta que es así. En la evolución de nuestro Hodgkin, independientemente del tema diagnóstico, en Perú hay otro tema. De cada 5 Hodgkin, uno es ATL, Hodgkin-like, para que tengan una idea del problema diagnóstico en Perú. Y ahí apareció también el tema de Epstein-Barr, la zona gris, que también es otro problema. Por eso el hemopatólogo es clave para un diagnóstico fino. Pero la impresión, a raíz de lo que se está viendo, es que pudiéramos tener también unos resultados inferiores, que esto tendría que estar relacionado al Epstein-Barr. Es una impresión que tengo. Inicialmente pensé que no, pero lo que estamos viendo en los últimos años es que los resultados son inferiores. Y podría ser, además de los otros factores que se han mencionado, de la naturaleza de la enfermedad, en este caso biológica, el tema del Epstein-Barr. Algo que habría que valorar. Hola. Me parece supremamente importante el comentario del doctor Malpica, no solamente porque el diagnóstico pueda cambiar, sino porque muchas veces tratamos o sobretratamos a los pacientes sobre la positividad del PET. Y esto, digamos, es importantísimo porque fue una crítica del estudio de Kellon. Si ustedes recuerdan, el estudio de Kellon tuvo como desenlace inicial una supervivencia libre de progresión modificada, en la cual la crítica surgió a partir de que muchos pacientes fueron tratados solamente con el PET sin rebiopsiarse.
y es conocido que hasta un 10 o un 15% de los pacientes pueden tener PET positivo sin que la enfermedad esté presente. Luego, yo sí creo que tenemos que trabajar fuertemente en algunas premisas en linfoma Hodgkin, en el trabajo que hicimos en Colombia y que extendimos a Latinoamérica con la doctora Lana, digamos, indagando un poco sobre cuáles pudieran ser las situaciones que hacen que estos pacientes se vuelvan refractarios. Nos dimos cuenta que algunas instituciones sí registramos la pérdida, por ejemplo, de la densidad de dosis. Algunos pacientes frenan la quimioterapia por neutropenia. Y eso, pues, digamos, es importantísimo que estas premisas sean modificadas en nuestro imaginario colectivo, en nuestros preceptos. Siempre solicitar biopsia cuando el PET está positivo al final del tratamiento. Hoy en día muchos utilizamos brentuximab ABD porque pues, se volvió nuestro standard of care, básicamente porque las diferencias ya son en supervivencia global. Pero creo que es importantísimo tener en cuenta esto que inicialmente fue una crítica al estudio de Kellogg, que es que muchos pacientes fueron tratados solamente con el PET. Y además, muchos pacientes, ya sabemos, el Hodgkin debe ser tratado a ciegas con el hemograma. Si los pacientes están neutropénicos, deben proceder con la quimioterapia y muchas veces se frena y nos dimos cuenta que probablemente la refractariedad se explicaba por la pérdida de la densidad de dosis. Entonces yo creo que sí es importantísimo en Latinoamérica tener como precepto estas premisas que hacen que probablemente estos detalles pequeños mejoren la supervivencia de los pacientes. Muchas gracias, Humberto. Bueno, está muy entretenida la discusión, pero lamentablemente no era el tiempo y el respeto de la agenda. Estamos por terminada la discusión de expertos del panel de Hodgkin. Muchas gracias.